Rendición de cuentas. Bien, amigos, vamos con la entrevista de esta semana de rendición de cuentas. Antes de este gobierno, en los últimos 10 años, se privilegiaron muchos macroproyectos y en cierta medida los temas sociales fueron un poco marginales. A partir del gobierno del presidente Laurentino Cortizo se ha retomado este tema de los problemas sociales, considerando los niveles de pobreza que había en el país, 300 corregimientos con casi 700.000 personas viviendo bajo el nivel de la pobreza. Y en su toma de posesión, en el 2019, el presidente Cortizo habló de la conquista de la sexta frontera, precisamente para abordar estos temas. Nosotros tenemos esta tarde con nosotros a la secretaria técnica del Gabinete Social del Gobierno, a la socióloga Edith Castillo, quien en efecto pues, es la responsable de este trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenida, Edith, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que va a ser una conversación sumamente interesante, tú conoces este material desde sus inicios, así que ¿qué es o cuál es la filosofía bajo la cual se desarrolla el Plan Colmena, que es el instrumento destacado por el gobierno para este campo? Saludos, Julio. Bueno, primero quiero decirles que la filosofía del Plan Colmena, o lo que está detrás del Plan Colmena, tiene que ver muchísimo con un trabajo que veníamos haciendo desde el análisis del país en relación a los indicadores de pobreza, y que siempre los gobiernos tratan de poner los temas de pobreza en la agenda de las políticas públicas. Por supuesto. Pero un país como el nuestro, un país de indicadores macroeconómicos positivos, un país que pareciera que a todos nos va bien. Todos estamos en el primer mundo. Que todos estamos en el primer mundo, y yo le llamo siempre, vivimos en la pared de cemento, que a veces nos hace no analizar o profundizar de lo que está pasando en el país. Claro. Y una de las cosas que analizamos es no el qué estamos haciendo, sino cómo lo hacemos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, correcto. El presidente Laurentino Cortizo, desde la primera sesión del Gabinete Social, el 11 de agosto, nos presentó su idea de la agenda social y cuál era la apuesta que él quería en materia de alineamiento de la política social. Él venía enfocado. Él hizo la presentación inicial de lo que él concebía para trabajar todas las instituciones en materia de pobreza y de desigualdad. Es lo que él planteaba la sexta frontera. Claro. Y allí surgió una serie de trabajo para nosotros en el Gabinete Social. Hicimos análisis de los últimos 3 planes de gobierno y el resultado que habían tenido los planes de gobierno, analizando cuáles habían sido los principales programas y sus impactos. Y allí surgió la necesidad de tener un índice de pobreza multidimensional a nivel de corregimientos. Porque si bien es cierto, el país había avanzado en tener 2 indicadores importantes, que era el indicador de pobreza general, a nivel general, claro, que nos permite una radiografía a nivel de provincia, y teníamos el indicador que tenía que ver con la pobreza de niños, niñas y adolescentes, pero ambos indicadores solamente llegaban a nivel de provincia. Estaban limitados. Entonces necesitábamos hacer un esfuerzo grande para poder trabajar y mirar, digamos, la unidad administrativa más pequeña que tenía el país, que son los corregimientos. Entonces, eso fue uno de los elementos claves para ese... Arrancamos desde la base. Desde la base. Entonces, la filosofía de Colmena descansa en la necesidad de, primero, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que es una apuesta, que es una decisión del gobierno, el abordaje territorial. O sea, Colmena descansa en un enfoque territorial. Exactamente. Es una mirada de ver la política pública en la implementación, en la gestión pública, desconcentrar un poco la gestión pública, tratar un poco de que la actuación institucional se dé más a nivel provincial, pero que esta actuación responda a una necesidad de las comunidades. Claro. Por eso que Colmena tiene entre los elementos clave la participación comunitaria. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Exactamente. Es un proceso de alineamiento de la oferta nacional, de todos los programas, acciones y proyectos que las instituciones a nivel central plantean para la estrategia, pero también permite analizar en base a las demandas ciudadanas, en base a una visión más territorial, más local, qué es lo que se puede hacer, qué se puede desarrollar. Y eso se convierte en
en una fuente de información para la propia gestión pública. Licenciada Castillo, siempre han habido muchas formulaciones en este país. Siempre que se aborda este problema, hay un plan aquí, otro plan allá, hay un concepto aquí, un concepto allá. ¿De qué manera las comunidades han recibido este planteamiento? ¿Cómo se está expresando eso en los hechos? Mira, una de las cosas que hemos podido percibir rápidamente es que las comunidades se sienten más atendidas. Estamos hablando de 300... Ha sido buena la recepción. Total, estamos hablando de 300 corregimientos carenciados, con no solamente pobres, sino donde la crudeza de esa pobreza es mucho más agresiva. Entonces, ejemplo nuestro, con la experiencia que tuvimos con el pilotaje en Capira, es que esas comunidades tenían periodos que no veían tanta presencia institucional. Entonces, primero miremos algo. Colmena fortalece el gobierno a nivel de provincia, ¿ya? A las instituciones. Cuando nosotros Desde entramos... la gobernación estamos hablando. O sea, la gobernación es quien lidera la estrategia a nivel de provincia, perfecto. pero la Junta Técnica, que son la representación de las instituciones, se ha fortalecido. Tenemos instituciones con más presencia institucional. Y esa presencia institucional se traduce en acciones para esos corregimientos, en ese contacto, en esa visita. A mí jamás se me olvida en el proceso del pilotaje en Capira, en una relación de esas consultas comunitarias que vamos a un determinado corregimiento y, por supuesto, va la Junta Técnica. Claro. En ese espacio, la Junta Técnica tiene un rol de escucha activa, no tiene un rol de actuación y de vocería. O sea, nosotros planteamos es un error para escuchar a la comunidad. Sí. Y un campesino de manos rudas, un hombre de trabajo, que estaba allí haciendo sus planteamientos en base a las necesidades y a la visión que tienen del territorio, porque aquí también nosotros hemos pensado que desde el nivel central definimos qué es lo que se puede desarrollar y muchas veces perdemos oportunidades de acciones que se puedan implementar y que sean sostenibles en un territorio. Claro. Entonces, estamos escuchando a ese grupo de campesinos panameños y después que termina la sesión se le acerca una funcionaria de una institución y le dice, yo quiero decirle que nosotros le vamos a apoyar, que usted puede ir a nuestra institución, usted va a ser bien atendido. Y el campesino la miraba así como que extrañado y cuando la funcionaria se movió, yo le pregunté al campesino, ¿cuántas veces usted sale de este lugar, de esta comunidad? Y me dice, una vez al año. ¿Ya? Entonces, lo que le cuesta a esa gente que vive en área de difícil acceso, salir. Entonces, Colmena ponerse en contacto con la institución. Claro. Y otra cosa, hay instituciones que las personas ni siquiera sabían para qué existían. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay muchos panameños que no conocen la ciudad capital. Por supuesto. Que no la conocen. Que no la conocen, ni conocen tampoco la cantidad de instituciones que somos parte. ¿Para qué sirven? Entonces, ¿qué hace Colmena? Colmena dice, tenemos que actuar en el territorio. Hay que actuar, hay que acompañar, porque también hay un mito. Hay un mito de que la gente que está en situación de pobreza está esperando que se lo den todo. Eso es otro mito. La gente quiere que tú los acompañes. La gente quiere que tú le des asistencia técnica. La gente no quiere favores, la gente quiere apoyo. La gente quiere que tú estés allí. Lo que quiere es una institución más cerca, que lo visite. Y eso es lo que provocamos con Colmena. Porque en Colmena, cada junta técnica distribuye las instituciones y estas visitan los territorios. Entonces es un cambio tanto para la institucionalidad como también es un cambio para los ciudadanos, porque también le estamos dando mayor información, mayor conocimiento, sienten más presencia y va generando confianza ciudadana. Pero por otro lado, la institución también se va organizando de otra manera. Claro. ¿Ya? Y lo que nosotros hacemos en Colmena, que son 4 fases. La primera fase, que es la fase de alineamiento, que le llamamos, que es el nivel central. O sea, todas las instituciones a nivel central, los ministerios, direcciones, establecen cuál es su oferta, los programas y proyectos que pueden tener para esos 300 corregimientos. Claro. Después entramos en una fase que le llamamos la fase, digamos, de participación, de actuación más del nivel provincial, que allí lo primero que se hace es una radiografía de la gestión local. O sea, sabemos cuál es la capacidad de actuación en esas provincias institucionales, o sea, sabemos
cuántos psicólogos, cuántos trabajadores sociales, cuántos promotores comunitarios tiene esa junta técnica. Porque una de las cosas que le decimos a esa junta técnica es que los funcionarios no son de las instituciones, sino son para la gente. Son de la comunidad. Entonces, ahí empezamos a hacer un cambio. Hay un cambio filosófico en este... Total. Y eso es lo que permite de que la gobernación conozca más cuál es su capacidad de actuación, qué instituciones operan, dónde operan, quién tiene recursos de infraestructura, quién tiene recursos digamos, de transporte, de traslados. O sea, todos esos permite que esa junta técnica se conozca más a sí misma y se apoye a sí misma. Claro. Y la otra fase, que es la fase más importante para nosotros, que es la fase de escucha activa comunitaria. Allí se establece una metodología donde escuchamos a distintos grupos, mujeres, para escuchar a las mujeres, escuchar a los jóvenes, escuchar a los adultos mayores, escuchar a los líderes comunitarios. La gente tiene cosas que decir. Y la gente, claro, y algo importante, porque lo que ha ocurrido o lo que ocurre es que tú escuchas a los líderes comunitarios. Tradicionalmente los líderes comunitarios se conocen en la comunidad y por supuesto que son importantes, pero también queremos escuchar a las mujeres. Claro, y las mujeres allí te plantean sobre todo necesidades del espacio doméstico, el espacio intra dentro del hogar, te plantean la importancia del trabajo con niños, te hablan de la educación. En cambio, digamos, los líderes te hablan más de infraestructura, de lo público, de lo que está afuera, ¿ya? Claro. Igualmente, los adultos mayores te plantean muchísimo su visión más allá en base a su experiencia, que es muy rica a nivel comunitario. Y los jóvenes te plantean innovación, formación, inserción, emprendimiento. Entonces, eso es lo que permite que podamos, a través de una oferta de servicios, que son 12 áreas del reloj, poder establecer el plan Colmena para cada provincia. Generalmente los problemas de nuestras comunidades han sido enfocados siempre en términos de infraestructura, carreteras, qué sé yo, las trochas para sacar los productos, pero hay quienes piensan, y hay quienes pensamos, que los problemas están de la puerta para adentro, y eso de repente requiere en un momento determinado programas de producción que incrementen los ingresos de esta persona. ¿Está Colmena dentro de esa línea? Total, ahí es un equilibrio. Por supuesto que un territorio tú necesitas carreteras, necesitas un vado, Claro. Por supuesto que necesitas infraestructura, pero tú tienes que trabajar con la gente. Nosotros tenemos que trabajar con el desarrollo de las personas, de lo humano, no nos podemos quedar en infraestructura. Y allí hay una oportunidad grandísima que el país, digamos, necesita mirar, porque hay muchas acciones que se pueden desarrollar que tienen que ver con el desarrollo humano y la innovación que tú puedes generar a nivel de una comunidad. Claro. Y consideramos que eso es algo que hay que trabajar. Cuando nosotros analizamos los planes anteriores y lo que se ha hecho, todo está enfocado en infraestructura. Nosotros somos impresionantemente habilidosos para los proyectos de infraestructura. Exactamente. Habilidosos y somos muy buenos, pero es que tú puedes poner una cancha de fútbol o puedes hacer un puente, pero si tú no trabajas con la gente de que se apropie de eso, si tú no trabajas en otros elementos que son clave del desarrollo, estamos solamente tirando el dinero sin que éste sea sostenible. Como dice el presidente, entonces, estudiar sin hambre, jugar sin hambre, trabajar sin hambre, ahí está el problema. Exactamente. Entonces, por eso las 12 áreas del reloj que el presidente, él mismo las seleccionó, esas 12 áreas. Y yo recuerdo de él... Nito como que está muy metido en este asunto, ¿no? Total. Yo recuerdo en esa primera sesión cuando él explicaba el reloj y el plan Colmena, y después en una sesión de trabajo con él para un poco definir la arquitectura. Él es parte del gabinete social. Él lidera el gabinete social. Él decía, ustedes saben cómo funcionan, cómo operan las abejas, cómo se construye un enjambre, y yo me quedé, después de esa sesión con él, me puse a estudiar cómo funcionan las abejas, claro, para entender la filosofía que él quería detrás de la estrategia. Claro. Y era un poco que vamos a una provincia y trabajamos, transferimos capacidades, conocimientos, ¿ya? Dejamos a ese equipo trabajando y nos movemos a otra.
Hemos cambiado la filosofía, señores. Estamos en otra cosa. Estamos atendiendo el problema social de este país. Vamos a ir a un cambio, Edith, y cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre qué abarca todo esto, cuáles han sido los planes pilotos, hasta dónde hemos avanzado. Ya estamos hablando. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas.